Hola amigos, el día de hoy abordaremos la historia de un suscriptor, Jonathan. Jonathan es un joven de 27 años, saludable y con una vida bastante normal. Su vida transcurría sin mayores complicaciones hasta que un suceso perturbador lo cambió todo. La historia se denomina La oscuridad sobre Jonathan. Era una noche tranquila en la casa de Jonathan. Habían tenido un día agotador en el trabajo, como de costumbre. Se preparó para dormir, cerró las cortinas, apagó la luz y el silencio envolvió la habitación. Mientras se acomodaba en la cama, una extraña incomodidad lo invadió. No era algo físico, sino una sensación, como si alguien más estuviera en la habitación. Apenas habían pasado unos minutos desde que cerró los ojos cuando sintió que algo estaba mal. Quiso moverse, pero simplemente no pudo. Su cuerpo estaba inmóvil, rígido, como si estuviera encadenado a la cama. Intentó gritar, pero su garganta no emitía ningún sonido. El miedo se apoderó de él al instante. De repente, el silencio de la habitación fue interrumpido por un sonido apenas perceptible, un susurro, bajo y lento, que parecía provenir de la esquina de la habitación. Jonathan movió los ojos, que era lo único que podía hacer, y logró ver una sombra que comenzaba a tomar forma en ese rincón oscuro. La figura era alta, más de lo que cualquier ser humano debería ser, con extremidades delgadas y alargadas. Su rostro estaba cubierto por una oscuridad, pero de esa oscuridad surgían solamente dos ojos rojos que brillaban débilmente. Jonathan sintió como si esas miradas lo atravesaran, hurgando en sus pensamientos más oscuros. La figura se movió lentamente hacia él, flotando sin emitir ningún sonido, salvo aquel susurro. Cuando la sombra llegó al borde de la cama, Jonathan sintió un peso en su pecho, como si algo invisible lo estuviera presionando, dificultándole la respiración. La figura se inclinó sobre él y aunque su rostro seguía oculto, pudo sentir su aliento frío en el cuello. El susurro se hizo más claro. No te despertarás nunca más. Dijo la voz, grave y escalofriante. Jonathan luchó con todas sus fuerzas, gritó internamente, rogó por moverse, incluso cerró los ojos para evitar mirar, pero el peso en su pecho era insoportable. Estaba seguro de que iba a morir. De pronto, algo cambió. Una vibración recorrió su cuerpo como si hubiera sido liberado de un bloqueo invisible. Jonathan se sentó de golpe, jadeando con la respiración acelerada. Miró a su alrededor y encendió la luz de la habitación. Todo estaba en silencio, como si nada hubiera ocurrido. Decidió que solamente fue una pesadilla, aunque la sensación había sido tan real que lo dejó inquieto durante días. Sin embargo, eso fue solamente el comienzo. Las noches siguientes fueron iguales y cada vez la experiencia se volvía más aterradora. La sombra ya no se limitaba a susurrar, ahora intentaba arrastrarlo de la cama. Jonathan despertaba con marcas en su pecho y en el cuello, como si algo real hubiera estado allí con él. Desesperado, buscó ayuda, visitó a médicos, psicólogos e incluso acudió con un sacerdote, pero nada de eso funcionó. Las experiencias se repetían noche tras noche y cada vez era más difícil distinguir entre el sueño y la realidad. Una madrugada después de semanas de tormento, Jonathan decidió instalar una cámara para grabar lo que ocurría mientras dormía. Quería una prueba, algo que le permitiera entender qué estaba pasando. Colocó una cámara en su mesita de noche y dejó la luz tenue encendida. A la mañana siguiente, Jonathan revisó la grabación. Los primeros minutos no mostraban nada inusual.
Él estaba acostado, inmóvil, como era de esperarse, pero a medida de que avanzaba el video, una sombra comenzó a aparecer en el rincón de aquella habitación. Lentamente la figura se acercó a su cama. Lo más perturbador no fue ver la sombra en la grabación, sino el momento en el que ésta pareció girar hacia la cámara. En un instante, los ojos rojos brillaron directamente al lente y la imagen se cortó abruptamente. La pantalla quedó en negro durante el resto de la grabación. Jonathan no durmió esa noche ni la siguiente. De hecho, dejó de dormir por completo durante días, hasta que su cuerpo no soportó más. Una semana después, sus amigos lo encontraron inconsciente en su habitación. La cámara aún estaba grabando y Jonathan estaba vivo, pero nunca volvió a hablar de lo que ocurrió. Hasta el día de hoy, su testimonio y el video que grabó han sido objeto de análisis, pero nadie ha podido explicar lo que ocurrió en esa grabación. ¿Y tú? ¿Has experimentado algo similar? ¿Alguna vez te has quedado atrapado entre la vigilia y el sueño, con algo oscuro acechándote? Si tienes alguna historia como esta, envíanosla. Quizás la próxima historia que contemos sea la tuya.